Saludos mis guerreras, espero que todas estén súper bien. Mi nombre es David Olivo Maisonet, entrenador personal y fitness coach, y el ejercicio que te voy a enseñar el día de hoy es, vamos a hacer una rutina de calentamiento, pero en una dinámica de estiramiento dinámico. Tú te preguntarás qué rayos es eso de estiramiento dinámico. Pues a diferencia del estiramiento estático, lo vamos a hacer dinámico, o sea, nos vamos a mover, pero nos vamos a enfatizar en un estiramiento dinámico en nuestras áreas de nuestras piernas y glúteos, ¿ok? Esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Van a ser 3 ejercicios que vamos a hacer 16 repeticiones y lo vamos a trabajar en 3 rondas, o sea, 3 vueltas completas con el descanso lo menos posible. ¿Qué es lo bueno del estiramiento dinámico? Que no es requisito hacer un tipo de calentamiento regular como en una caminadora, en una elíptica, en una bicicleta. No lo tienes que hacer porque por eso mismo se llama estiramiento dinámico. Así que no es requisito estirar después del mismo. Básicamente estamos haciendo una mímica de lo que vamos, de los músculos y articulaciones que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ok? Entonces voy a mostrarles cuáles son los 3 ejercicios que vamos a hacer. Primero que nada arrancamos primero 16 repeticiones, ¿ok? Con un desplante o zancada o lunges hacia el frente, pero como pueden ver mi brazo, él está estirando al final, so que también enfocamos la parte del tren superior. Luego, cuando viene el cambio, vamos a hacer la zancada lateral de manera alternada y con el brazo extendiéndolo para estirar también la parte del tren superior. Luego el tercero, vamos a hacer lo que se llama una sentadilla de prisionero. ¿Por qué se llama prisionero? Porque tenemos las manos detrás de la cabeza, codos hacia afuera, la cadera, pero viene siendo una sentadilla explosiva y no una sentadilla regular controlada, ¿ok? Ya saben, 3 ejercicios, 16 repeticiones, 3 rondas corridas sin descanso. Así que si me ven con la lengua por fuera, ya saben por qué es. Y más si usted carece de tiempo, que no tiene mucho tiempo, este estiramiento dinámico es el indicado para ti, ¿ok? Así que voy a comenzarlo y lo voy a hacer en tiempo real, que también lo puedes hacer conmigo, ¿ok? Así que vamos a comenzar y comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Vamos para la zancada o desplante lateral o lunges. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 más, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos para la sentadilla de prisionero. Me voy de esta vista lateral. Recuerden, rápido, explosivo. Y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
para el segundo set y nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriba, 7, 8 más. 1, vamos, espartanas guerreras. 2, 3, diagonal. 4, saca esa espada. 5, 6, 7, 8, zancada lateral o desplante lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer entonces ahora la sentadilla de prisionero. Codos hacia afuera, cadera, explosivo. Nos fuimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Último round de la dinámica de estiramiento dinámico para el tren inferior. Y fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más. 1, 2, saca el brazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lateral ahora. 1, 2, ese brazo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para la sentadilla de prisionero. Cadera, mano detrás de la cabeza, hacia afuera, doblamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Recuerden, chicas, como pueden ver, es de bastante intensidad. Es bueno si usted carece de tiempo, es una buena manera, y más si ese día va a trabajar su tren inferior. Así que ya saben, es bueno que lo hagan, lo incorporen a sus rutinas de entrenamiento. Recuerden que esto es una dinámica de estiramiento dinámico, que no es requisito estirar después del mismo, ¿ok? Así que saben, por lo menos 2 a 3 veces por semana que lo hagan sería lo indicado. Así que si te gustó este video, dale like, comenta, ya saben, suscríbete a este tu canal de la mujer y sobre todo,
presiona la campanita para que recibas más notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Así que chicas, vamos a seguir dándole con todo.